terminaron cediendo ante la presión de Chile Vamos como también de la centroizquierda. Esto es lo que se ha visto en la administración de José Antonio Kast, que hasta hace unos pocos días defendía constantemente los recortes a la gratuidad universitaria para los mayores de 30 años y que tanto en redes sociales como también por parte de figuras ministeriales del gobierno y el oficialismo, lo estaban defendiendo con mucha fuerza. Pero hace pocos minutos anunciaron que no va a haber ningún tipo de recorte a la gratuidad universitaria, lo que va a tener cierto efecto a nivel de protesta, porque aquellos que se manifestaron van a sentir que está funcionando presionar en las calles al gobierno de José Antonio Kast, pero al mismo tiempo que se hace este anuncio, que se hizo tras una negociación con Chile Vamos, que lo estaban presionando desde dentro, como también con sectores de la centroizquierda, se nota cómo han terminado ignorando las propuestas tanto del Partido Nacional Libertario como del PDG, que pedían recortes también en los gastos de gratuidad universitaria de maneras distintas, el PDG recortando las carreras y el Partido Nacional Libertario analizando que se mantenga la gratuidad para carreras que hay necesidades nacionales como medicina, pero en otras, por ejemplo, en que no hay mercado laboral como filosofía, eso no esté presente, y se ignoraron esas propuestas para terminar simplemente no cambiando nada. Tuvimos una reunión ayer tarde-noche, ministro Jorge Quirós, ministro Claudio Alvarado y quien les habla, y puedo informarles que el limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa. Al revés, nosotros queremos que toda persona que desee especializarse, que desee continuar estudios de educación superior de manera muy importante para las mujeres, porque muchas mujeres por su maternidad postergan los estudios, de tal manera de que en función de todas esas consideraciones, esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años. Eso es lo que anunció el ministro secretario general de la presidencia, García Ruminot, que es de Renovación Nacional, Chile Vamos, y que se dio luego una serie de presiones. Ya habíamos visto que gran parte de Chile Vamos estaba diciendo que era un error, algo negativo, hacer un tope de edad para los temas de la gratuidad. En la práctica ellos no quieren que se tome esto a pesar de los gastos millonarios que ha significado la gratuidad universitaria y que en muchos casos ha generado eternos estudiantes y serios problemas con eso. Y también, por supuesto, hay gente que se aprovecha de la situación y falsifica datos, etc. Y dentro de eso, lo que hemos visto como consecuencia, y lo escucharon al ministro, no es que se diga ya, no vamos a hacer el recorte para mayores de 30 años y vamos a tomar en consideración otras propuestas que me parecía que eran bien buenas, como el caso, por ejemplo, la del PDG, que decía que hay carreras que se pueden acortar al menos un año, hay algunas que incluso hasta 2, y eso significaría sin aumentar los costos para la población, al contrario, bajando los costos de lo que es estudiar, se permitiría al mismo tiempo sacar las carreras antes, la inserción antes en el mundo laboral, porque en todas las carreras muchas veces hay una serie de materias que son, podríamos decir, opcionales, no son esenciales para la carrera en sí, se pueden hacer recortes de al menos un año en gran parte de ellas y en otros países del mundo son mucho más cortas las carreras. Y eso iba a significar, por lo tanto, cortes masivos de gasto porque había menos años que financiar. Eso iba a significar al menos un quinto de menos gasto, mientras que el recorte para los sobre 30 años era un poco más de un 1,3% de recorte de gasto estatal. Realmente no tanto, mientras que el gasto en gratuidad bajaría más de un 20% con el corte de carrera. Y otras propuestas que también son más técnicas, pero tienen que ver con cortar en carreras a nivel general, no cortarlas, sino era la que estaba presentando Kaiser, el Partido Nacional Libertario, que era decir, hagamos un estudio técnico, veamos qué carreras en Chile necesitan que haya más profesionales, que se sabe, por ejemplo, está el caso de medicina o mejor calidad de profesores, pero hay otras que no tienen campo laboral. Por ejemplo, hay exceso de abogados, como también hay exceso en muchos casos de muchas carreras de humanidades, como el caso de filosofía, cientistas políticos, etc. Y a esas no se mantenga la gratuidad, por dar un ejemplo. Ambas propuestas me parece que eran interesantes, incluso se podrían haber discutido de manera simultánea, pero no terminó ocurriendo esto, sino que se terminó cediendo ante Chile Vamos y ante la centroizquierda. O sea, al final no cambia nada. Ahora ya se estaban dando señales de esto. En las últimas horas la vocera de gobierno Mara Cedini había estado informando que era conversable el tema de la gratuidad universitaria y la negociación no se está dando ni con el PDG ni el Partido Nacional Libertario, sino con la centroizquierda, los socialistas, el PPD, la ADC, esos sectores, como también con Chile Vamos. Y luego de esto, bueno, se terminó tomando esa posición. Creo que es muy revelador cómo piensa este gobierno este tipo de situaciones, porque hay una cierta manera de actuar. Todas las negociaciones son siempre con Chile Vamos, que los están presionando desde dentro constantemente y los sabotean y los controlan de cierta manera, como también con la centroizquierda.
y al Partido Nacional Libertario lo ignoran por completo porque asumen que los van a apoyar igual y en parte han tomado una posición más de apoyar al gobierno y por lo tanto no los consideran, ellos dan propuestas y los ignoran por completo, no los consideran para nada, los jodieron al momento de darles cargos en el gobierno nuevo, constantemente los menosprecian, los miran bastante menos, se nota a nivel político como a nivel personal, y vemos que también cuando ellos hacen propuestas los ignoran. Y a los del partido la gente les pasa algo similar, que hacen sus propuestas y por último les dan unos discursos de ay, lo que vamos a empujar va en esa dirección, pero también los ignoran por completo. Y terminan negociando con quiénes, con los volteretas de Chile Vamos y con una centro izquierda que históricamente han llevado grandes casos de corrupción como también la decadencia actual, y fueron los que también llevaron gran parte de las reformas que actualmente están presentes y que han generado tantos problemas en la sociedad chilena a nivel estructural en temas migratorios, en temas económicos, en temas educativos, laborales, etc. Entonces eso es lo que se ha visto. Y al mismo tiempo, lo que hemos visto simultáneamente de todo esto es que se le han empezado a dar más favores a figuras vinculadas a la centroizquierda, particularmente al bacheletismo. Un buen ejemplo es que Carlos Maldonado, que es una figura que terminó apoyando más bien a Kast, pero no con tanta fuerza, y que fue presidente del partido radical, como también un militante histórico, fue ministro de Bachelet, o sea, este no es una figura, podríamos decir, asociada a la derecha. Él estuvo parte de uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido desde el regreso a la democracia en Chile, porque hizo reformas profundas en nuestro país en tema tributario, laboral, económico, también en temas justamente de vivienda. Él estuvo parte de ese gobierno que empeoró toda esa situación, y cuando también se dio toda la llegada de los inmigrantes haitianos de manera irregular con Bachelet, él fue ministro de Bachelet durante ese periodo. Fue parte de todo eso. Y lo que hemos visto como consecuencia es que ahora le está dando cargos. Una situación bien inaceptable. Eso es lo que hemos terminado viendo. Entonces, hemos visto que hay una posición constante de estar entregando de manera permanente cargos de poder con sueldo millonario, de entregar permanentemente también sueldos millonarios, de entregar permanentemente a nivel político las decisiones, como se vio ahora, a Chile Vamos y la centroizquierda. Y yo me pregunto por qué. Entiendo en parte con los de Chile Vamos porque necesita a sus congresistas para gobernar y tiene el gobierno lleno de esas figuras. Pero los de centro izquierda no son tantos. Podría negociar más con los libertarios, podría negociar más con los del PDG, que igual han hecho propuestas decentes, más allá que están con problemas internos, están con quiebres ahora, con temas de reforma. Pero en vez de hacer eso, se da paso atrás. Y en vez de hablar de algo tan razonable como sería el acortar las carreras, o en vez de hablar de algo tan razonable como hacer estudios técnicos, que es lo que dijo el Partido Nacional Libertario, de cuáles tienen mejor posibilidad de tener un campo laboral y cuáles aquellas que están sobrecargadas a nivel nacional y ver ahí a nivel de cálculo, finalmente no se termina cortando nada. Y un efecto a largo plazo de esto es que al igual que cuando Piñera cedió ante manifestaciones, cuando fue el tema de la hidroeléctrica, y eso causó más manifestaciones después, lo recuerdan en su primer gobierno, el hecho de que Kast cedió también a su propuesta en medio de que le empezaron a hacer protestas en contra de grupos estudiantiles y que no ha puesto realmente mano dura con respecto a esas manifestaciones, como también hemos visto consecuencias reales de aquellos que agredieron a su ministra de Ciencias en la Universidad Austral, va a dar una señal de debilidad a nivel callejero, y esto va a generar que los grupos que están en las calles se sientan empoderados porque van a decir, ah, mira, se dio, estuvimos marchando y se dio, así que hay que marchar más. Así que no se sorprendan si como consecuencia de esto, y al no haber presentado una contrapropuesta de recorte de otra manera, lo que terminamos observando es que hay un aumento de manifestaciones en las calles, ya que esos grupos radicales van a pensar, ya, tenemos la forma de doblegar a este gobierno. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este cambio que se dio a último minuto? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Creen que sería necesario tomar en consideración las propuestas del PDG o del Partido Nacional Libertario para los recortes de gasto en gratuidad? ¿O hay que dejar todo igual como ahora? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!